Buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 124. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Hoy hablaremos sobre Lajas, historia y cultura con Israel Román de la organización cultural Surcando la Historia. Saludos, Israel. Podemos comenzar. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, tanto el Instituto de Cultura como el doctor Pablo Crespo, por brindarnos este segmento en el grupo de los coloqueos. Hoy vamos a estar hablando una breve parte y en general el trasfondo histórico y presente de Lajas como tal, su historia y su cultura. Válgame la salvedad, yo no soy un doctor en historia, ¿verdad? Pero soy un ciudadano común comprometido con conservar, preservar y divulgar nuestra historia y cultura. Ese es el propósito de Surcando la Historia, un grupo sin fines de lucro que surgió en el 2009 de un grupo de ciudadanos preocupados porque ese patrimonio cultural histórico no se perdiera. Sus orígenes vienen desde un grupo de la Sociedad Histórica Lajeña, que son unos jóvenes que hace par de años empezaron con esa iniciativa, luego se fueron evolucionando, el grupo pues quedó stand-by. También este grupo de Aplucán, que fueron uno de los mentores también de ese grupo de jóvenes lajeños de los 60 y 70, que son los profesionales de hoy día. Hacia ellos pues le agradezco su contribución. Vamos a ver aquí Surcando la Historia, una pequeña presentación como tal. Aquí tenemos nuestra bandera, nuestro escudo, para que conozcamos lo que es cada cosa. Aquí le estoy presentando el escudo original de la ciudad cardenalicia y el escudo original que lo pintó el artista Roberto Irizarry en tiempo cuando estaban trabajando acerca de establecer la bandera y el escudo. Ese es el original que él pintó. Por situaciones de la heráldica y leyes que pues aplican a lo que son los escudos, hubo una serie de modificaciones. Vemos aquí la forma original que él hizo para el 1900, eso fue cuando hicieron para el centenario, y este es el escudo como tal. La bandera se aprobó según la pintó Marisa Luciano, otra artista lajeña, pero el escudo se modificó, los elementos perduraron, pero la forma en que se plasmó cambió. Aquí tienen una pequeña idea. El himno de Lajas. Escuchar ese himno es estar aquí en Lajas, ver cada uno de los elementos que somos lajeños. La autoría es de Hernán Ortiz Noriega, gracias también al Centro Cultural de Lajas y al doctor José Luis Vargas por la contribución que ha hecho también al rescate y promoción de esa historia. Hace 2 años ese himno fue vocalizado con el profesor Madu de la Universidad Interamericana con un grupo de jóvenes, que fue un himno coral, que escucharlo también es una delicia. La idea es que nuestros jóvenes conozcan nuestro himno y no solamente la tonada, sino lo que significa, que es una joya de nuestro patrimonio y de nuestra cultura.
El objetivo es Surcando la Historia como tal, rescatando, promoviendo, divulgando nuestra historia y cultura, reduciendo la brecha digital, que es una de las fases que tiene el Centro Tecnológico aquí en la calle abajo, y fomentando la resiliencia comunitaria en nuestras comunidades. Poco a poco nuestra misión de historia y cultura ha ido atemperándose a las necesidades sociales y necesidades de la comunidad. La brecha digital es un tema bien necesario porque con la tecnología ayudamos a divulgar nuestra historia y nuestra cultura. Hoy día todos nuestros jóvenes están con estas cositas y gracias a estas cositas podemos transmitir de una forma más adecuada nuestra historia. Lo hemos vivido con las clases virtuales, eso antes no se veía y ahora gracias a Dios o por la pandemia lamentablemente se le ha dado un mayor impulso a esa tecnología y también estamos buscando la forma de que todos conozcan la forma adecuada y de cómo protegerse en el mundo cibernético. Porque la tecnología no es solamente darle una tablet a un niño y que se meta a la internet. Hay que enseñarle sus debidas precauciones, sus debidas cómo proteger, dónde entrar, dónde no entrar y el por qué. Porque los jóvenes con una tableta, con un internet abierto, descubren maravillas, pero hay que ser consciente y hay que educarlos en ese proceso y ser parte de ese aprendizaje. Nuestro propósito es fortalecer en nuestro pueblo el acervo cultural a través de actividades educativas, rescate de colecciones históricas y culturales y su divulgación y capacitación tecnológica. Eso es lo que estamos haciendo en Surcando y gracias a los miembros de la organización es que poco a poco y a muchos colaboradores, es que poco a poco hemos ido rescatando esas fotos viejas, esos documentos, los hemos escaneado y tenemos un archivo para preservarlo para las futuras generaciones. Gracias a esas generaciones y a ese compromiso de las generaciones pasadas, es que los niños que están en Levante hoy van a saber quién fue nuestro fundador, quién fue nuestro primer alcalde, qué fue el 65 de Infantería, quién fue Luis Muñoz Rivera, quién fue Leonides Morales, quién fue Mario Pagán. Personas que son emblemas que tenemos en nuestras calles, en nuestras estructuras, pero si le preguntamos a un joven, tal vez a un adulto, sí el nombre de la escuela, sí el nombre de la calle, pero ¿por qué está ahí? Lajas es bien pragmático en esa parte. Nuestras principales calles eran virtudes, calle Lealtad, calle Amistad. Esos nombres, ¿por qué se le pusieron al pueblo cuando se fundó en 1883? Esa información hay que plasmársela a los estudiantes y a nuestros jóvenes que sepan por qué. Porque esos primeros fundadores pensaron en esas virtudes para establecer las calles principales. Luego fueron modificándose, pero eso está en nuestra historia. Y ese es uno de los propósitos como tal. Ese es nuestro símbolo, nuestro emblema, Surcando la Historia. Tenemos el libro, que es la sabiduría, el conocimiento, la pluma fuente, que en ese momento era cómo transmitir, cómo escribimos, cómo llevamos el mensaje a las futuras generaciones por revista o demás. Hoy se ha ido modificando con la tecnología. Y el emblema verde, que es la unión de todos los segmentos culturales, artísticos que desarrollan lo que es la cultura de un pueblo. Todo en conjunto tenemos el resultado de nuestra historia y nuestra cultura. Y fue fundada en el 2009, el amarillo, el color de nuestro valle, de nuestra tierra, de dónde provenimos, y el verde del valle. Esa es una foto de la calle abajo, de cerca de los años 60, una de nuestras entradas principales. La calle abajo en sus tiempos fue una de las zonas comerciales más grandes que hubo en Lajas. De la calle abajo a la Muñoz Rivera, los que conozcan de nuestro pueblo, hubo cerca de 58 comercios. Todos producían empleo, todos producían bienes, todos tenían un comercio económico y de ahí se distribuía a nuestros 11 barrios. En los diferentes comercios que viví en cada barrio, había un colmadito, había una tiendita, no sé los que se acuerdan de las tiendas de cines que había en los diferentes sitios, que era todo fijado con cines, que vendían dulces, la de Don Goyo en Candelaria, allá en París, en Cerro Alto, en La Haya. Es una historia que no se debe perder. El antiguo parque de bombas de la calle abajo, ahí donde estamos ubicados nosotros, eso fue modificándose. Y anterior a que eso fuera un antiguo parque de bombas, en esta zona aquí estuvo la planta de generación energética de la familia Valdés de Mayagüez, que le daba energía eléctrica al casco urbano del pueblo. Y anterior a la planta de energía eléctrica, estuvo aquí en el año 1890 a 1900 un cementerio. El cementerio del pueblo estaba en esta comunidad como tal.
porque como sabemos el pueblo se originó arriba en la quebrada de Chocó de Tona. Según cómo se fue moviendo la población, poco a poco los cementerios tienen que estar alejados por cuestión de salubridad y demás de la residencia. El cementerio, pues la población llegó hasta los colindancias del cementerio y el municipio se vio en aquel tiempo la necesidad de mover el cementerio a donde está ahora mismo el cementerio municipal viejo, que fue en 1903-1904. De ahí, un dato curioso fue cuando empezaron a mover las tumbas, movieron las lápidas, pero muchos de los restos, pues que ya llevaban tiempos ahí, se quedaron ahí, ya estaban casi desaparecidos, que muchos de esos difuntos que estuvieron a principios de siglo en ese cementerio aún están aquí debajo, en el piso de nosotros. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando de un edificio de 2 pisos, que ese edificio del sistema insular de bomberos era casi el mismo en todos los pueblos. Lamentablemente muchos de ellos han sido demolidos. Lo que variaba era el tamaño y la configuración. Un balcón más grande, un balcón más pequeño, más anchito, más largado. Vemos el de San Germán, que aún está en uso, que es uno más grande. Depende del espacio que el municipio le daba a los bomberos, era lo que el gobierno construía el parque de bombas. Luego sufrió cuando los bomberos pasaron al Parque Nuevo, pasó entonces una remodelación que también pasó como parte de la defensa civil. Ahí tenemos la parte original del parque y la parte añadida. Aquí fue en el 2003, cuando estaba la parte de Sila, como la honorable gobernadora Sila María Calderón, con las comunidades especiales, el centro se le dio una ampliación mucho más grande, convirtiéndolo en un centro comunal de una comunidad especial que es en la calle abajo. Luego que se hizo la acomodación, al dos años más o menos, no se volvió a darle uso y quedó en desuso. Luego en el 2011 más o menos, en 2012, gracias a la iniciativa de la misma comunidad que nos ofrecieron un lugar para establecer nuestra sede, empezamos a establecernos en este lugar, formando lo que tenemos el centro tecnológico, formando la biblioteca tradicional y un centro comunitario para la comunidad. En la parte del centro tecnológico fue una gran colaboración de la Fundación Sila María Calderón y la joven Mirna Vázquez del Centro para Puerto Rico, que nos capacitaron en ese tiempo con los centros tecnológicos comunitarios. Era una iniciativa de digitalizar las comunidades. Como parte de las comunidades especiales, establecer programas. Nos capacitaron, nos enseñaron y poco a poco, pidiendo por aquí, pidiendo por allá, conseguimos equipos, computadoras y demás y logramos establecer el centro comunitario Surcando, aquí en la calle abajo para beneficio de las comunidades. Hoy día, con el debido distanciamiento, ese centro está en uso. La población adulta mayor viene aquí a buscar recursos, es cuestión de sacar citas, bregar con citas de gobierno, hacer trabajo, bregar con el email. Es una función que estamos brindando gratuitamente, ya que somos sin fines de lucro, a nuestras comunidades. Bien importante, un elemento esencial de nuestro pueblo es la ciudad cardenalicia. ¿Por qué es una ciudad cardenalicia? Porque es donde nació nuestro respetable Luis Aponte Martínez, que nació en 1922 y murió en el 12. Nuestro primer cardenal del pueblo de Laja. Junto a su legado está la capilla, que es la capilla Santa Rosa de Lima, que se encuentra en La Haya. Todos los sábados a las 4 de la tarde, nuestro párroco pues da una misa allá. Es una capilla pequeña, una propiedad del cardenal, que se la legó para nuestro pueblo. Es un recinto de paz y de espiritualidad. Gracias a la nueva administración municipal, está en planes de establecer un pequeño museo como un legado de nuestro cardenal, para que todo el que venga a Lajas conozca que Lajas es sede de nuestro cardenal Luis Aponte Martínez. Y otro personaje que tuvo gran relevancia en nuestra vida religiosa fue Ulises Casiano Vargas, el primer obispo de la diócesis de Mayagüez cuando se creó. Y esa diócesis él estuvo ahí por muchos años y fue mucha la gestión que él hizo en favor de las comunidades en la parte de promover las capillas, que la fe religiosa, en ese caso la católica, llegara a cada uno de los barrios. Pues, y de ahí que también viene la ciudad cardenalicia, aparte de los cardenales del equipo de pelota, es por el cardenal Luis Aponte Martínez, un gran símbolo de nuestra comunidad y muy respetado. Que vive el cardenal, eso no se nos puede olvidar. Aquí tenemos otro elemento de nuestra fe religiosa. Tenemos por aquí la Gruta San José. Esa foto fue de los 60, 70, cuando estaba en su esplendor. Esa gruta ubica en el barrio Toquío
de aquí en el sector Toquillo, de aquí del pueblo de Laja. Esa gruta tiene una historia bien importante. Hace 100 años atrás, que lo cumplió en el 1920, cumplió sus 100 años, en el 2020 cumplió sus 100 años. Para el 1920 había una crisis de aquí en la agricultura y la ganadería, porque había una escasez de agua con una sequía bien grande que nos afectó. Un grupo de damas de San Germán que recientemente habían visitado la Ruta San José en España, después que volvieron aquí a San Germán, que tenían sus posesiones o sus territorios en Laja como tal, su finca, tuvieron la iniciativa de pedirle a San José que si podía, que si llovía para su finca y su ganado y la condición climática mejoraba, iban a hacerle una gruta en Laja. Hicieron una jogativa, después de esa jogativa desde San Germán hasta Laja, caminando por todos esos caminos, como la jogativa que hicieron en el viejo San Juan, cuando estuvo el ataque de los piratas, aquí en Laja también se hizo. Y afortunadamente, adivinen, tuvimos una lluvia fabulosa, los cultivos mejoraron, la ganadería mejoró, entonces en favor a San José y se empezó a construir esa gruta. Esa gruta está en un monte aquí en la entrada del pueblo. Toda la piedra que se usó es piedra nativa. Los mismos residentes de ahí del área picaron esa piedra caliza, que es una piedra blanca, y construyeron la gruta. Aquí ven la gruta en su estado actual. En un periodo de los 80-90 lamentablemente fue vandalizada, por eso ven a veces las pinturas amarillas y las rojas, y rompieron la parte que está detrás de Padre Ángel, que es uno de nuestros párrocos, de nuestros sacerdotes, y Padre Gary, y la rompieron, que puede ser el hoyo que ven ahí. También después la cruz que estaba arriba, el tubo urbanizado, también fue vandalizada gracias a la gestión de Padre Ángel, Padre Gary, Padre Julio Vera en aquel tiempo. Se pudo restaurar y un grupo de feligreses comprometidos se le está dando mantenimiento. Esa foto fue de este año, para el día de San José, que se hizo una peregrinación a esa gruta. Aquí tenemos el grupo de fieles. Cuando visitaron la gruta, hicieron un pequeño servicio en el tope de la montaña. Es un recinto de paz y de espiritualidad que se debe perdurar y que las personas deben conocer que en Laja tenemos dos recintos de una posible ruta religiosa que tiene el Departamento de Turismo, que tenemos la Ruta San José en la entrada del pueblo y la Capilla del Cardenal en La Haya. Son dos parajes preciosos, fabulosos y de gran religiosidad. Y nuestro pueblo es un pueblo religioso. Y lo que buscamos es que poco a poco esos sitios se den a conocer y sean parte de nuestra cultura como tal, de nuestra herencia religiosa. Padre Ángel está súper comprometido con la idea y estamos en ese propósito. Y junto con la administración municipal, para ver si podemos establecer el museo tanto del Cardenal como el museo de nuestro obispo Ulises Casiano Vargas, en paz descanse ambos. Nuestro pueblo también es uno de los primeros, tiene mucha historia educativa. Aquí tenemos la escuela Hamilton, que es la precursora de la segunda unidad de Palmarejo. En el barrio Palmarejo, también por aquí tenemos la escuela Peji, que también es otro baluarte de nuestra historia, gracias al doctor Pablo Crespo Vargas, que está aquí presente. Fue uno de los que lograron, y a un grupo de lajeños y distinguidas personas que contribuyeron a que ese edificio de la escuela Peji, que está ubicada en la plaza del pueblo de Lajas, estuviese registrado en el lugar de sitios históricos. En Lajas tenemos dos sitios registrados, y ambas son escuelas. Una es la escuela Peji, que se construyó originalmente en el 1904, y una extensión en el 1907. Y también tenemos la escuela intermedia superior Luis Muñoz Rivera, que también está registrada como un lugar histórico, la parte del salón en forma de U. En ese tiempo, pues los salones eran como una forma, salones grandes, buena ventilación, excelentes facilidades, salones abiertos que podían hacer actividades completas. Y están registrados y los tenemos todavía. La escuela Muñoz Rivera se sigue usando normalmente, y la escuela Peji ahora mismo, esta parte del municipio de Lajas, usando el Departamento de Arte y Cultura. Se dan talleres de artesanía, y en ese lugar es donde se piensa o está en proceso de establecer el Museo del Cardenal y de nuestra historia del pueblo de Lajas. Es fácil llegar ahí, está en el mismo centro urbano, frente a la plaza del pueblo, en la esquina está la escuela Peji. Y esperamos que por los próximos meses trabajar la parte del museo para que sea un disfrute de todos los lajeños y todos los que nos visitan. Nuestra fe religiosa vuelve a salir. Aquí tenemos el background, la parte de atrás de nuestra iglesia de la Candelaria,
en el tiempo de que la tenista Mónica Puig ganó la medalla de oro, hubo una iniciativa de Open Mobile en aquel tiempo de hacer la bandera de Puerto Rico en oro, pintada de oro, porque Puerto Rico es oro. En diferentes sitios se estableció un lugar, una facilidad y se pintó la bandera. En Ponce la tenemos en la alcaldía y en Samaranch está en diferentes sitios. Eso es similar a la iniciativa de este joven que pinta la bandera en diferentes pueblos, pero esta es una bandera pintada en oro. En ese caso se habló con el Padre Ángel y los párrocos de aquí de la iglesia, con el debido permiso. Qué mejor entrada que la entrada del pueblo, en la puerta de la sacristía esté la bandera de Puerto Rico pintada en oro. Y en la parte de arriba del tope pueden ver la parte de el pescadito, el pez, que es el símbolo de nuestra religiosidad. Esa foto fue tomada el 13 de abril del 17, cuando se acabó de pintar la bandera. Gracias a Open Mobile en aquellos tiempos. Nuestra colindancia, ya estamos en Lajas, los que no nos conocen, colindamos con Cabo Rojo, con San Germán, con Sabana Grande y con Guánica y el Mar Caribe. Estos son nuestros barrios, tenemos 11 barrios y 77 sectores. El pueblo de Lajas está en la parte acá arriba del norte. Toda esta parte de acá, la costa, Parguera, Palmarejo, es parte de nuestro, Sabanayegua y La Plata, es nuestro valle, una de las regiones más fértiles que tiene nuestra isla y que poco a poco, gracias a la gestión de muchas personas y grupos como el Frente Unido, se ha preservado, se ha conservado para lo que debe ser nuestra agricultura. Un pueblo sin agricultura no tiene comida y tenemos que enfatizar eso en nuestros jóvenes. Y los que van mucho a la Parguera es solamente este pedazo de aquí donde están las facilidades, parte del barrio Palmarejo, que es donde está la segunda parte de la Parguera. Aunque dicen que es la Parguera, pero después que tú pasas la jampa de las Cayolas, de ahí hacia el oeste, eso es para el barrio Palmarejo, que es un hermoso lugar. Aquí tenemos la extensión territorial de nuestro pueblo, son 60.2 millas cuadradas, con todo su barrio. El barrio más pequeño es el Santa Rosa, que tiene 0.91 millas cuadradas, y el barrio más grande es Los Llanos, que colinda con Cabo Rojo, junto con la costa, que tiene 13.89 millas, que colinda con la parte de Siberia en Guánica y Ensenada. Son 11 barrios, por eso es que nuestra bandera tiene el símbolo de la cruz, los colores verde y amarillo, y las estrellas. Cada una de esas estrellas simbolizan uno de nuestros barrios. Si vienen a nuestra plaza del pueblo, del pueblo como tal, van a ver que hay 11 árboles roble amarillo. Esos árboles simbolizan cada uno de nuestros barrios también. El nombre en el poblado original que se formó cuando a la ermita del territorio era Joscoso, con piedras parecidas a las lajas de río, de ahí viene su nombre. Lajas viene a consecuencia de que donde se formó, en el Chojotona, la mayoría de las piedras eran como si fueran finitas y chatas, que son lajas, de ahí viene su nombre. El escudo del pueblo muestra los símbolos por lo cual se conoce el municipio. Ya le hablamos de la piña, le hablamos de la concha, el cardenal y el ancla de nuestra pesca. Y es una ciudad cardenalicia como tal. Lajas se conoce hoy día como ciudad cardenalicia, aquí donde hacía el cardenal, donde nació el cardenal Luis Aponte Martínez. Esa información es obtenida de un folleto, o no un folleto, no, de un diagrama que diseñó Luis Abruñas, que más adelante le vamos a mostrar. Personajes ilustres en nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido una cantera de personajes ilustres y distinguidos y otros típicos, que solamente mencionarlos nos podemos quedar cortos, pero tanto en la parte artística, tanto en la parte religiosa, en la parte pueblerina, en la parte de ciencias, en la parte de talento, Lajas es una cantera de talento. Tenemos desde comediantes, desde artistas, desde ingenieros, desde personajes ciudadanos comunes que han dado el todo por preservar nuestra historia y cultura. No es solamente un personaje ilustre que destaca en las redes, que destaca en una actividad. Un personaje ilustre es alguien que se destaca por lo que hace por su comunidad. Y Lajas es una cantera de personajes. Esa generación de los 60, de los 70, de los 80, diría yo, hay un sinnúmero de profesionales hoy día que le han dado nombre al pueblo de Lajas.
Y si nos vamos mucho más atrás, muchos personajes honestos, ilustres, distinguidos y honorables, que fueron los que poco a poco formaron nuestro pueblo. La topografía, como saben, estamos entre la Sierra Bermeja, que es la cadena de montañas más antigua de todo el continente centroamericano como tal. Fue lo primero que emergió cuando se establecieron los continentes en esa área. Y las lomas de Santa Marta, que colindan con San Germán. Y en el medio tenemos nuestro valle. Cuando hubo la separación de San Germán y de Lajas como tal, que Lajas se constituye en un pueblo, los ciudadanos de San Germán después se dieron cuenta de que habían perdido una joya, porque habían perdido las mejores áreas de agricultura y pastoreo, que es el Valle de Lajas, y el acceso al mar. Que por eso fue que hubo una iniciativa, luego que nos dieron la libertad o la independencia en el 1883, de que volviéramos a San Germán. Afortunadamente no se dio y seguimos siendo Lajas. Nuestros valores naturales. Nuestros valores naturales son exquisitos. ¿Por qué? Tenemos una cantidad de ecosistemas disponibles en nuestro territorio. Tenemos montañas, tenemos praderas, tenemos valles, tenemos lagunas, la laguna Cartagena, tenemos humedales, tenemos costas, tenemos salitrales y tenemos cavernas. Tenemos un conglomerado de elementos y de atractivos que nos pueden convertir en una joya turística, no solamente para ir a Caracoles, ir a pasarla bien en la vida nocturna de la Parguera. Hay mucho más que podemos hacer, senderismo, ecoturismo, muchas cosas que podemos maximizar y llevar a la población de Lajas a otro nivel, ayudando a que esas comunidades puedan ser autosuficientes, puedan generar su autoempleo en beneficio de dar a conocer el patrimonio que tenemos, de cuidarlo y que las personas conozcan lo que somos. Y no se nos puede quedar la bahía de bioluminiscencia, que tenemos dos áreas, en la parte de arriba, detrás de Magueyes, y la parte de allá, llegando casi a Cabo Rojo, que son dos áreas donde hay ese precioso, esa maravilla de la naturaleza que debemos preservar. ¿Cómo se preserva? Evitando la contaminación lumínica y evitando el que muchos botes dejen rastros de aceite en esas áreas. Son dos áreas que se deben preservar. Y cabe recalcar que la reserva natural de la Parguera también está protegida, que colinda con la reservación de la parte de los llanos y de Cabo Cojo. Es una vista de nuestro valle, desde la parte de Cejo Alto. Pueden ver al fondo las cadenas montañosas. Y si usted va a la parte de Cotuí, donde antes hacían el Festival de Chiringa, pueden ver, después de la Laguna Cartagena, Sierra Bermeja, las lomas de Santa Marta al lado, y al fondo se ve parte de Guánica, que en días claros es un paisaje estupendo. Aquí tenemos un elemento, lo que es la Laguna Cartagena, que también está protegida por el Fish and Wildlife. Es un sitio fabuloso, una torre de observación, una cantidad de aves. Vienen tanto a anidar, tanto a migrar, cuando migran, tienen su parada aquí, y una fauna increíble. Y gracias también a muchas iniciativas, que hay un programa agresivo de reforestación de esa área. Otro elemento, que son unos valores incalculables, que tenemos las cavernas. Lajas tiene un sinnúmero de cavernas que afortunadamente y desgraciadamente no han sido explotadas en su cabalidad, pero debe ser un atractivo que se debe planificar su uso y su disfrute. Tenemos la cueva de Piloto, donde lamentablemente murió Piloto, las personas que saben qué es lo que pasó. Tenemos la cueva Pita y tenemos las cuevas de las cuevas, sector las cuevas allá en las arriba. Son un tesoro natural, no tiene nada de qué envidiar. Inclusive un estudio que se realizó por un profesor de la Universidad de Arecibo, recinto de la UPG, estuvieron aquí en Lajas visitando las tres cavernas, haciendo un estudio de diferentes casos de estudio. Quedó sorprendido con los petroglíficos que se encontraron en la cueva Pita. Él los comparó con una cueva que hay en Juana Díaz, que son, según su que él estima, son similares en la forma en que están hechas y el tiempo que tienen esas petroglifos. Esto es otro elemento más. Vemos aquí cómo es el tipo de montañas, el tipo de rocas que hay en esa área y una foto dentro de la caverna. Son cavernas grandes, hay pequeñas, hay estrechas, es un número de... Es un ecosistema bien variado, con una cantidad increíble de fauna dentro de esas cavernas.
pero siempre investigándose con su debida protección y con su debida cautela para proteger ese patrimonio lajeño. Nuestro Lajas en el 1914, vemos aquí la Tejasa Figueroa y la calle principal. Y al final los quenepos que aún perduran en la residencia de Ordávila. Tenemos por aquí Lajas presente. Faltan unas estructuras que lamentablemente no se protegieron, se destruyeron. Otras que se quemaron, como fue el antiguo casino que había en esa área a principios del siglo, que también sufrió un incendio y se quemó. Tenemos nuestra Academia San Luis. La Academia San Luis es un baluarte de nuestro pueblo. Ahora mismo está en las nuevas facilidades en el barrio Sabanayeguas, pero en su momento era hasta 1957, era el único centro educativo donde se daba el cuarto año en el pueblo de Lajas. Costaba $3, según me comenta Alfredo, uno de los que de esa época. La escuela de la educación secundaria era hasta octavo grado. Cuando llegaban a octavo grado, terminaban, o se iban para la academia, o tenían que irse a San Germán, coger el tren que costaba 10 centavos para ir a San Germán a coger las clases para cuarto año. Desde 1958 fue que se estableció la primera clase graduanda de cuarto año en la Luis Muñoz Rivera. Ahí completamos de octavo hasta cuarto año. Así que la Academia San Luis es un baluarte. Esta estructura como tal, ahora mismo la está usando un childcare y también la usa la Iglesia Católica para dar clases de catequesis cuando se estaba dando, pero se preserva en excelentes condiciones. Aquí tenemos un grupo de la Academia San Luis. Muchos los conocerán. Tenemos por aquí personajes y también tenemos a nuestro querido Padre Antonio y varias de su facultad, que también fueron pilares en la educación lajeña. Aquí vemos otra de las fotos de nuestro pueblo como tal, una foto en el pasado y en el presente. Esto fue Colmado de la Providencia, uno de los muchos colmados que existían en la calle principal. Hoy día está en desuso. Aquí estamos viendo la entrada principal del pueblo. Tenemos el lavatorio de Sajiwash. Israel, disculpa. Sí. Curiosamente, ¿verdad? Sé que el edificio donde tú estás ubicado está la calle. Por ahí la funeraria estuvo presentando su anuncio. Sí, coincidencia, ¿verdad que sí? Sí. Hablando de la funeraria, ahí está Edwin anunciando, están dando las felicidades a las madres. Disculpen la interrupción del sonido, pero pues como estamos cerca de la calle, se escucha. Sí, pero eso es una calle principal, que eso es un centro comercial en su tiempo. Hoy no es tanto, pero estamos ahí. Pero para que usted vea, coinciden las situaciones. Ahí también vemos a Plucan, que fue el grupo que le comenté, Asociación de Poneros Lajeños Unidos del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, estudiantes lajeños que sus limitaciones no le limitaron a prepararse profesionalmente. Ellos cogían de Lajas hasta Mayagüez, y de Mayagüez a Lajas lo mismo. Tenían un sistema que se coordinaban, se comunicaban, establecieron su asociación estudiantil, inclusive hicieron un acuerdo con un garaje allá de Salnacella de Lajas, que supuestamente le daba un descuento a los choferes que llevaban a esos estudiantes a Mayagüez. Y como le comenté, esa generación de ese periodo fue una generación de profesionales, una generación de ciudadanos comunes que han dado el todo por nuestro querido Lajas. Y ahí es donde ellos se sentaban a coger pon. Según cómo pasaba un carro, un chofer lo llevaba. Todo coordinado con su asociación de poneros lajeños. Inclusive, para el tiempo que vendieron la base Jaime y Cejó, hicieron unas ventas de equipos. Ellos, según pasó el tiempo, hicieron una pequeña, eso es una anécdota, hicieron una oficina al lado de donde está el edificio de Julio Bracero ahora, que fue la primera oficina que tuvo aire acondicionado. Que Alfredo Velázquez con un grupo de lajeños fueron a la base Jaime a comprar un aire acondicionado y lo montaron en esa oficina. Que eso es un dato curioso. Aquí tenemos parte de nuestros comercios. Aquí tenemos la famosa Tejasa Figueroa y la Tejasa de Tinito, donde está ahora mismo el edificio de Pellón, el dentista, parte del pueblo. Han visto cómo todo lo que en un tiempo fue madera se convirtió en cemento. Aquí vemos el edificio Casa Pueblo. No coincide con Casa Pueblo de Adjuntas. Este es de Felipe Martínez. Es un edificio de apartamentos ahora mismo. La base del original fue imprenta, fue cooperativa, fueron diferentes comercios que han pasado por ese lugar como tal.
Tenemos por aquí la línea La Jeña. En sus orígenes estaba ubicada cerca de la iglesia. Luego cambió para la parte del Cejo, que ahora está ubicada en la plaza de mercado al lado. Ha ido como ha ido trascendiendo. La línea lajeña, después que el tren dejó de existir, fue un medio de transportación de todos los lajeños a los diferentes pueblos, tanto en el área como en San Juan. La Candelaria, que era un restaurante, ahí se conseguían las mejores empanadillas y las mejores máquinas de flipper en mis tiempos, para el laboratorio. Un grupo de obreras de los talleres. La parte de la costura tiene mucha importancia en Laja como tal. Ese taller que está ahí es el taller de Genaro Pagán. Ese está frente a la Muñoz Rivera. El otro caballero donde está ahora mismo la farmacia Farmamás en el pueblo, que era de don Emilio Figueroa y doña Horacia. Muchos de nuestras abuelas trabajaron ahí haciendo pañuelos, cosiendo, llevando una economía a su hogar. Ese grupo de obreras que están en esa foto a mano izquierda son empleadas que trabajaban en ese taller. Hasta hace como 2 años, el taller estaba como ustedes lo ven ahí, lamentablemente, por el progreso se destruyó y ahora va a ser un estacionamiento. Aquí vemos el área que se fue evolucionando. Aquí estamos viendo las diferentes fábricas del pueblo que están ahora mismo en función. La función de los talleres se fue industrializando, más capacidad de gente, más obreros y necesitaron espacios más grandes. Cuando vino la parte de fomento económico y las manos a la obra, se establecieron las zonas industriales en los pueblos. Esas zonas industriales están frente al parque de pelota, Joe Basora, que fue uno de los parques más grandes en su tiempo. Y en la parte de atrás, cabe señalar que aquí ven por aquí en la foto, está la Cambija. Todo esto que está aquí, ahora en la plaza artesanal y el parque de bomberos, eso en su tiempo fue la estación Campo, la segunda estación más grande de mantenimiento del sistema de circunvalación de trenes de la isla. Los trenes que salían de Puerta de Tierra allá en el Viejo San Juan y llegaban hasta Ponce, pasando por Laja, una de sus paradas. Y vamos a verlo ya mismo por aquí. Aquí vemos el Café Jadelisa, anteriormente tienda La Diligencia, que son 2 comercios que estuvieron localizados al lado de la iglesia. Fueron gestores de muchas cosas. Cuando venían los choferes, venían, comían ahí. Cuando se iban para los soldados, cuando eran ejecutados, don Héctor Velázquez le hacía sus sandwichitos, su comida, y de ahí seguían de viaje. Ahora mismo, en la vista de la iglesia, en este pedazo que está aquí de acera, desde el teléfono hasta acá atrás, era que estaban esos negocios. Y con la modernización y las remodelaciones de la plaza, pues desaparecieron. Pero son negocios que son parte de nuestro patrimonio cultural histórico. Tienda Junior, que estaba localizado en lo que fue un tiempo fue la farmacia Amparo, que fue una de las primeras farmacias que hubo en el pueblo. Ahora mismo es un apartamento de uno de los descendientes originales y tenemos lo que era el negocio de la Jiménez Cachancari, que ahora es el restaurante chino, los que lo conocen en su tiempo. Por aquí tenemos también la farmacia Figueroa, que estuvo dando servicio a nuestro pueblo después de la farmacia Amparo. Lamentablemente, este es el espacio. Por el progreso se destruyó. En un domingo se destruyó para hacer un estacionamiento. Aquí también estaba la casa de don señor Figueroa y la Tejaza Figueroa. Esa cuadra era completamente un centro económico, residencial y pujante en nuestro pueblo. Ahora mismo la Tejaza Figueroa, gracias a Dios, se conservó. La posee la licenciada Valle. Tiene arriba como un pequeño estudio y sigue dando servicio de notaría ilegal en la parte que era la antigua Tejaza Figueroa. De vender horchatas, sandwichitos y jugos, pasó a ser un de estos notarial, una oficina. Otra de nuestras farmacias, la farmacia Ortiz, que era aquí al lado de la calle abajo, es lo que queda lamentablemente ahora. La calzado FIFA, que también era un centro de zapatos en Laje bien grande. Anteriormente era una casa de madera en la otra esquina. Según cómo fue modernizándose, pasó el edificio de cemento y es mucho más grande, muchas más facilidades. Rodríguez Gas, en su tiempo suplía muebles, suplía gas, nuestras necesidades en la plaza del pueblo. Ahora mismo ese es el edificio actual, está cejado. La farmacia Almacenes Giama, una tienda por departamentos de su tiempo, en el presente. Otro de nuestros comercios emblemáticos, Victoria 11, como yo lo conocí, luego fue banco, luego fue restaurante, ahora mismo pues está cejado también, lamentablemente. La casa de doña Miriam, que en paz descanse, murió el año pasado,
nuestros respetos a su familia y demás, una tremenda ciudadana de nuestro pueblo. Ahí fue el taller de Doña Horacia, después fue tienda La Primera, luego ahora es Farmacia La Candelaria y Farmamax. Tenemos el Jamírez 5 y 10, otro de nuestras tiendas. Lo que es ahora el laboratorio de Jamírez también tiene su historia como tal. Nuestro famoso y querido Teatro Heidi al frente de la plaza. Aquí ven en este costado lo que era la tarima anteriormente de la plaza, que se remodeló y desapareció ya. En ese terreno se construyó la nueva casa parroquial. La vieja casa parroquial que está por aquí pasó a ser terrenos para la cancha en una expansión que hicieron de la academia. La tienda de Luis Nazario, una de las tiendas más emblemáticas de nuestro pueblo, como lo conocían Tranco Largo, fue un gran eje de economía y de comercio como tal, que también tiene su historia para otro segmento más que después se pueda hacer. Pavón Radio Televisión y la funeraria Capillas Pérez, que estuvimos anunciando hace par de minutitos, de una tienda de revistas, de radios y de enseres eléctricos, pasó a ser una funeraria para servicio a nuestro pueblo, y gracias a su señor Francis, él estoy así dando servicio aquí a las comunidades. Las Bakery, la oficina que le hablé ahorita de Aplucán estaba en esta área, que era al lado de un técnico de electrónica, que fue la primera oficina con aire acondicionado. Hoy día es de Julio Bracero, un centro de terapia. Gracias a Dios, pues se mantuvo su estructura original. Esto fue en el 1957, cuando en Lajas se estaba estableciendo el sistema de alcantarillado pluvial para el pueblo. Aquí vemos las construcciones del alcantarillado y lamentablemente pues había un entierro y comparamos lo que fue en aquel tiempo a lo que es ahora. Aquí ven la tapa de ese manhole que estaban haciendo, todavía está ahí. La Tejasa Figueroa en sus diferentes etapas. Las cambijas, la Bleda Estación Campo, esa es la cambija de agua. La parte superior es el tanque de agua, la parte de abajo eran los motores. Subía el bombeo hacia arriba. Esta pieza que está aquí, cuando el tren pasaba, bajaba y llenaba rápidamente la máquina. Nosotros fuimos o somos actualmente, que es uno de nuestros patrimonios, el único pueblo que tiene 3 cambijas en funcionamiento que están en pie. La pequeña es la cambija para los peones o para los obreros. La segunda era la cambija para la estación como tal. Y la grande, que fue la que se construyó mucho más tarde, era la que abastecía más cantidad de agua a la máquina del tren. Es, si no me equivoco, la cambija de más capacidad en toda la isla, que aún perdura como tal. Israel, disculpa, explícale a nuestro público para qué se usaban las cambijas, ¿verdad? Sé que comenzaste y te interrumpí, pero sí, porque yo sé que mucha gente desconoce del término porque ya no se usan o tienen otro nombre. Sí, la cambija es una reserva de agua. Y como ustedes ven, son altas. ¿Por qué son altas? Por la gravedad. Al principio del siglo, las máquinas de tren eran con vapor, eran con carbón. Había que echarle agua para calentar esa agua, producir vapor para que la máquina se moviera. El agua venía subterráneamente, esa parte tiene gran cantidad de pozos de agua, se guardaba hasta arriba, y arriba, en esta pieza que era un perdura aquí, era un brazo que bajaba, caía un tubo de 4 pulgadas sobre la caldera de la máquina. Mientras más rápido la caldera se llenara, más rápido el tren podía seguir. Un viaje de San Juan a Ponce casi duraba 8 o 9 horas en tren, y eso es mucho. Pero la idea era la rapidez. Y así mismo, en todos los pueblos, ahora mismo vemos cambijas en Oaxaca, que es bien famosa, que se la restauraron hace poco. El tren pasaba por ahí, paraba, le llenaban el tanque de agua, esa agua se calentaba con carbón para producir fuerza motriz para que el tren se moviera. En Sabana Grande aún queda una, en Rincón queda una cambija que es de metal, es de las únicas que quedan de metal. Y en Bayamón hay un sitio que se llama La Cambija, por eso mismo, porque la cambija es donde el tren pasaba por ahí, se abastecía de agua y seguía su paso. En Lajas, como era una estación de mantenimiento, venían gran cantidad de trenes que vamos a ver ahora posiblemente en las próximas fotos. Aquí ven la estación como tal, gran cantidad de trenes de caña que mandaban para el central de San Germán, ahí en la Bajura, Central Guánica, hasta para Plata, llegó a caña de aquí de Lajas, para Central Plata y arriba en San Sebastián. Por eso es que la gran cantidad de agua que necesitaban
para abastecer las necesidades de la estación campo para las personas y para el tren como tal. Son unos tesoros que deben conservarse. Muchas veces se están perdiendo en la bajura. Cuando uno va por la 114 hacia San Germán, hay una cambija de Filial Amor. Lamentablemente tiene una palma adentro que está creciendo, está hermosa, pero la palma va a destruirla. Muchas de esas cambijas eran hechas con materiales rústicos, pero poco a poco se van a ir deteriorando, pero hay que preservarlas y las tenemos el gusto, el beneficio de tener 3 cambijas aún en buen estado. Aquí vemos la salida de la estación Campo. Por aquí este riel seguía para el pueblo y este riel seguía para Boquerón. Y a la inversa seguía para la estación Plata o para Ponce. Esta es la estación del pueblo. Como les comenté, estaba la estación de la calle abajo, que es ya en la estación grande. Estaba la estación Pueblo. En adición a la estación Pueblo teníamos una estación en Esculminante, que era el segmento más peligroso que había desde San Juan hasta Ponce, por la gran cantidad de curvas y laderas. Todas las rieles del tren tenían que ir a una inclinación. De San Germán hasta Lajas estaban por el Culminante, que era un segmento bien tedioso. Esa es la estación de La Plata. En la foto está arreglada, ¿verdad que sí? Pero esa es la de La Plata como tal. De ahí seguían, pasaban a Grande con el tren Batatero, era un tren mayormente agrícola, o seguían para Ponce. Lajas fue un caudal también de obreros del tren. En esa parte de La Plata, Lajas arriba, aún quedan vivos muchos de los fogoneros, muchos de los guardafrenos, muchos de los que trabajaron en el tren como tal. Y también fueron testigos de muchos accidentes. Esta es otra foto de la estación Campo. Esto es lo que es la estación Pueblo. Esto es lo que es ahora. Tenemos por aquí la parte de la plaza de mercado. Esta parte de aquí fue el primer garaje de gasolina que hubo en nuestro pueblo y aún queda aquí la marca de la bomba, que eran de esas bombas grandes de gasolina. Esto es lo que es ahora. Es la plaza de mercado como tal, que se ha ido remodelando. La antigua plaza de mercado de 1927, también en la década de los 80, fue otra de las estructuras que se demolió para construir un estacionamiento. Este es el Palomar de los Yuch, que es también otro edificio del centro del pueblo. Tenemos por aquí el centro de envejecientes o centro de servicios múltiples en la salida hacia Palmarejo, cuando se construyó Enrique Ramírez, y actualmente, que tiene un hermoso árbol de frente. El edificio de nuevo por aquí, entrada del pueblo, para comparar cómo se ha ido modificando uno y el otro. Nuestro legado. Lajas en sus inicios eran haciendas azucareras mayormente. Y la parte de la piña, que tampoco lo menciono porque si no, no acabaríamos hoy. Pero en Lajas se producía caña que iba para Guánica, iba para Eureka, iba para hasta La Plata. Muchas centrales muchos cañicultores de Lajas, muchos terratenientes, producían. Eso fue el sustento de nuestros abuelos y hasta de nuestros padres en algunos casos. Y muchos jóvenes trabajaron en la caña llevando la barba, que era que le llevaban la comida a sus papás o a sus abuelos. Aquí están unos festejando en la pave de la caña, de la zafra. Uno de los camiones de Francisco Pancho Pérez. En Lajas hubo mucho comerciante de equipo de pesado como tal, y también está Peter Sorrentino, no hace mucho, que Peter Sorrentino fue partícipe de una celebración que hubo en la central Guánica, que llegaron a mover 1 millón de toneladas de caña de azúcar en un periodo, que también eso es parte de nuestra historia. Uno de los camiones de Peter estuvo fue de los últimos que llevó para completar el 1 millón de toneladas de caña en esa zafra. Aquí vemos nuestros placeros en la Plaza Vieja como tal. Muchos son familiares de nosotros, conocidos. Es una foto más de la plaza como tal. Yo siempre que iba ahí por las mañanas a ver a mi padrino y mi abuelo, lo disfrutaba. Este es el Parquecito Vivoni. Ahí era quien vivía Sarita Higueo, uno de los gestores culturales de nuestro pueblo que no deben pasar en el olvido. Una de las festividades con las caballitos ahí este edificio que ven al fondo de la Escuela Peji, en el 56. Otra fiesta patronal en el 47. Ven que todas las machinas estaban dentro de la plaza como tal. En los 80 hubo una remodelación de la iglesia, de la plaza. Lamentablemente el soldado de los veteranos cambió para Parque Vivoni, luego volvió aquí, se demolió la antigua tarima, que no me acuerdo de ella, con los picos arriba en el techo. La iglesia en los 30 y una festividad cuando estaba el laurel en el centro de la plaza,
que me dicen que los abuelos y las abuelas pues daban la honda a la playa del Laurel buscando a su novio. Hay unos cuentos de doña Lidia Padovani en paz descanse que nos hablan de esa eventualidad. Aquí tenemos de nuevo las Cambijas, que tenemos aquí la calle principal. Como les hablé del tren, aquí está el tren entrando, los que son de Lajas por la parte del cuartel de la policía, bajando de la estación Pueblo, que está arriba del Cejo, hacia la calle, hacia el downtown, hacia abajo, hacia la estación Campo. La farmacia Figueroa, que inclusive este rótulo que están aquí es el primer rótulo que hubo en neón en nuestro pueblo, que lo hacían en Mayagüez. Y lamentablemente pues se fue con él, se perdió. Aquí tenemos la Muñoz Rivera, que como le mencioné, es otro de los lugares que están registrados en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El salón en forma de U, que es el principal de la escuela. Tenemos la casa parroquial, de nuevo, por aquí. Ya habían destruido el Teatro Heidi. Esto se destruyó cuando hicieron la casa parroquial. Hay muchas anécdotas, muchas historias de nuestro padre Candela, padre Antonio, padre Pinto, Celestino. De verdad que hay mucha historia que se podemos traer. Aquí tenemos unas escenas de nuestra parguera, los muelles como eran originalmente, un festival del pescado que siempre se celebró en los 60 más o menos. Aquí tenemos la residencia de doña Ana Noriega, un centro cultural, un centro económico de su tiempo. En ese me comentan que en esa casa estuvo cantando Jesús Fernández en un tiempo en una de las actividades. Muchos de los políticos del pueblo, de la isla, venían a esa residencia bien conocida. Aún, lamentablemente, la cúpula que ven aquí, esa es una cúpula de cobre. Y la casa está en ruinas, lamentablemente. Teatro Heidi, las Salinas del Papayo, como les comenté, economía. Las tiene un caudal de ecosistemas, un caudal de herramientas que podemos maximizar y que se han maximizado a lo largo de su historia. Tenemos por aquí el laurel que le mencioné, el laurel de la India que estaba en el centro de la plaza. Aquí ven el antiguo campanario y dato curioso. Aquí ven en la alcaldía una enjadura. En ese tiempo se colocó una enjadura y aquí va la sirena para darle suelta al pueblo. Eso fue una también de nuestras anécdotas. En entrada del pueblo, aquí hubo mucho comercio. También era una de las estructuras que yo me acuerdo de ella, que el techo era en tejas. También tiene su historia. Después, uno tuvo un negocio de dulces, de batata y demás. El tren en Lajas, uno de las residentes de nuestro pueblo, llegando al pueblo, y como le mencioné, uno de los accidentes que sucedieron en el fulminante. Lamentablemente, era una cuesta, unas pendientes pronunciadas, eran muchas cuestas y hubo varios accidentes. Asimismo, como hubo accidentes en la parte en La Plata, que son vías de tren que iban en la finca, muchas veces por ejemplo o situación, las fincas se abrían y los ganados pasaban a las vías. Y cuando el tren venía por allá todo lo que da, lamentablemente lo que hacía era una carnicería. Vaca que estuviese frente del tren, vaca que dejaba de ser y ser un buen bistec. Mira, Pero Israel, sí, que tú conozcas, ¿hubo pérdidas humanas en esos descarrilamientos? en esto del culminante entiendo que así como tal no, pero en la parte de los que trabajaban en el tren hubo muchos personajes, muchos obreros que murieron, especialmente guardafrenos, que era el que iba atrás en el tren y daba la vuelta a la josca, porque Sí, el freno era manual, para sí. que para que el tren redujera velocidad. Pero en los que hubo muerte fue en el de Aguadilla. Ahí sí que yo sé que hubo muerte. Que muchas veces, en la parte norte, muchas veces mandaban el tren, el vagón Socojo, que lo mandaban de la estación central de Puerta de Tierra cuando había ese tipo de descarrilamiento. Entiendo que aquí en Lajas también tuvo que haber habido ese vagón Socojo, que ahí llevaban gatos, ahí llevaban equipos para poder sacar los vagones de las vías y ponerlos de nuevo. Y si hubiese algún tipo de fatalidad, pues pregar con ella. Pero hasta mi conocimiento entiendo que no hubo fatalidades en esa área. Aquí vemos el tanque del Cejo, ese tanque le suplía agua a nuestro pueblo hasta que vino el sistema de alcantarillado, de acueductos como tal. Ahora mismo este es como se ve, está cubierto con la vegetación y se preserva. Hay unos planes de conservarlo que están en proceso. Esta que está aquí es la estación de bombeo, que está actualmente en el sector Toquío, cerca de la quebrada de Chojo, que suple agua al pueblo de Laja.
De ahí se almacenaba el agua por tubería y llegaba al tanque del Cejo que está en la colina. De ahí suplía agua a todo el pueblo, casco urbano, porque los barrios y demás eran con plumas públicas. Iban a la tubería, una pluma pública en cierto sector, y de ahí las personas y los residentes se abastecían. Aquí al fondo de esta foto, acá arriba, en esta, donde estoy marcando ahí, es donde estaba el tanque del Cejo, donde está el tanque del Cejo. Esto fue nuestra iglesia, nuestra plaza, en una de las muchas remodelaciones que ha tenido. Nuestra Ceiba Costana, no se nos puede olvidar, eso es el sector Cañitas, en el Cejete, que son los orígenes del pueblo de Laja. Los primeros pobladores empezaron en esa área. Teodoro Jacome Pagán también tiene finca en esa área. Las primeras misas que se dieron oficialmente estaban en una capilla en esa área. Aquí ven la ceiba acostada, antes de que se hiciera el parquecito. Esa era una ceiba que en el 28 San Felipe la derribó. Fue tanto el esmero y el tesón de nuestro pueblo como tal que esa ceiba perseveró y siguió creciendo en una forma de F. Tengo entendido que en Puerto Rico hay dos ceibas en ese mismo estilo. Hay una aquí en Laja y otra en Salinas, que también es una ceiba que también la gente la visita. Tenemos por aquí el gestor del tren. Estoy yendo para Boquerón, uno de los tantos puentes de metal que se construyeron para el tiempo del jet de circunvalación. Lamentablemente por ser metal, ustedes saben que en el ahorro de los años de los 2000, 2010, con el de esto del acero, muchos de esos tesoros se destruyeron para ser fundidos. Este puente, gracias a los residentes, a los dueños de finca que están en en esa colindancia, se preservó. Ellos taparon las dos entradas para que no se viera y así pudo preservarse. Estos son gestos del antiguo paso nivel. Cuando salen de la estación Campo hacia La Plata, había un bajo nivel. El tren pasaba por debajo de ese puente. Esto es lo que queda de ese desnivel ahora. Por aquí tenemos unos traviesas que también sirven de igual de verja, que son también gestos de nuestro tren. En Lajas tenemos cerca de 3 alcantarillas que aún se preservan. Un antiguo pozo de agua que es en Las Pajas, con un árbol centenario que está en esa área. Como le comenté, el agua del Cejo llegaba al casco urbano. Los barrios tenían acceso mediante las plumas públicas solamente. Nuestros tesoros, un charco. Tenemos gran cantidad de charcos preservados y no se les da la promoción necesaria, aunque gracias a Dios porque se están conservando en su estructura, en su carácter original. Son limpios, son preciosos. Ese charco es Sí, el Pablo, del Mamey. el del Mamey, tú lo conoces. Bastantes veces me tiré ahí. Sí, y son como tres charquitos ahí. Y son, sí, aunque la construcción de la carretera 122 limitó pero aún siguen ahí y están prístinamente preservados. Esto es una foto del valle, de nuestro estilo de vegetación, nuestro ganado. Esa es nuestra Escuela de Bellas Artes, que es donde estaba la estación Campo. Ahora el municipio con su director, señor José Luis Morales, está bien comprometido con el rescate de nuestra cultura, nuestra historia y nuestras artes para la preservación del pueblo, que eso lo felicitamos. Lajas ha sido una cantera de festivales. Lamentablemente ya muchos de ellos no se dan. Recordamos que aún gracias al Centro Cultural y a su directiva actual se sigue dando y aún este año, aún con la pandemia, se pudo hacer largo del Festival de Trovadores de Lajas. Tenemos el torneo de la Billarda, que eso en el tiempo de, yo no llegué a jugarlo, pero ya por el 87 al 86 se jugaba, que es con una chapita y un palo de escoba. Sí, puedes darle para atrás esa último. Sí. Ahí. Por aquí. De hecho, el Festival de Trovadores de Laja este último año fue una de las semifinales del Festival de Trovadores del ICP. Nacional, correcto. Nacional, sí. Y entiendo que fue algo virtual y físico, porque pudieron transmitirlo allá en la Plaza Artesanal. Sí, se transmitió desde la Plaza Artesanal y luego pues se grabó, pues no se transmitió en vivo y luego se transmitió por los canales del ICP. Entonces, en cuanto a los torneos de Villalda, pues también me acuerdo jugar bastante. Yo no llegué a jugarlo, porque yo no soy malo en los deportes. Yo Okay. no estoy en forma, ¿verdad? Pero no soy malo, pero son deportes que se jugaban antes, como el trompo, como el yoyo. Son cosas pasivas que se podían jugar y podemos sacar a los nenes de los condenados videojuegos. No estoy en contra de ellos, pero actividad física hace falta.
Y gracias al Centro Cultural y a sus gestores, el tiempo de Sarita, de Geo, que esas actividades se establecieron y se pudieron hacer. El Festival de Chiringas también fue una gran iniciativa del Círculo Fraternal Lajeño. Muchos festivales que se han quedado en Laja, Festival de la Piña Cabezona, que uno que se hizo en el 90 aniversario del pueblo, que también dio cátedra en la organización, los recursos que trajeron. Nuestro pueblo es una cantera de personal humano que produce para nuestro país. Que debemos esa cantera, tenemos que activarla de nuevo para el beneficio de nuestro pueblo. Aquí le hablé de doña Saída Sepúlveda, en paz descanse. Eso es parte de su legado que está puesto en una de las paredes de nuestro centro. También tenemos el legado de José Efraín Irizaji Avilés, que falleció recientemente. Él fue un gran conservador y coleccionista de artefactos históricos, una de las colecciones más grandes que tenía y un caudal de conocimiento. A Lajas venía gente de la Universidad de Arizona y de Estados Unidos a estudiar las técnicas de reconstrucción de vasijas que Efraín estableció. Eso es mucho que decir. Y hay que ver la forma como ese patrimonio arqueológico se conserva y se preserva para las futuras generaciones. No que esté en una colección privada, sino que sea de disfrute de nuestro pueblo. Lajas en una sencilla sección. Eso es gracias a doña Saída Sepúlveda y el Fondo de Mejoramiento. No sé si ese fondo, después que murió el señor, uno de los presidentes que estuvo aquí en Laja, yo lo conocí, sigue activo, pero produjeron esto. Eso es una lección de historia de nuestro Lajas. En cada cuadrito de estos que están aquí es una parte de las historias. Yo saqué algunos y los puse en la presentación para que ustedes pudieran apreciarlo. Humanizar y ambientar, una producción y arte de Fernando Abruñas, un arquitecto que aún sigue bien activo en la parte de conservación energética y divulgación histórica y cultural, con el asesoramiento de Sara Sepúlveda Jamírez, el Centro Cultural de Laja, que también trabajaron en esa parte de plasmar ese como si fuera un folleto. Y de aquí tenemos la firma de Fernanda Bruñas, que eso fue en el 81, que es un tesoro. Posiblemente lo voy a digitalizar, como es un mapa grande, tengo que buscar la forma de cómo para que todos puedan apreciarlo. Son de los pocos que quedan. Lupercio Yu Figueroa, no puedo irme sin mencionarlo, y la foto que le hizo Así lo vio mi lápiz, del artista lajeño que ha hecho una gran cantidad de caricaturas, Roberto Irizaji, que aún está vivo y aún está produciendo joyas de arte como tal. Y también tengo que mencionar a El Laja que nunca muere, que es un legado también de Percha y es uno de sus líderes, y Edison Yush Figueroa, que es el que mantiene la página Yo Soy Lajas.org. En esa página virtual podemos conseguir todo lo que es libros, fotos antiguas, historia, entrevistas, memorabilia, anécdotas, deportes y foros. Esa página está activa, tiene sus limitaciones, pero todo lo que ustedes necesiten de Lajas, mucha de la información que nosotros hemos recopilado, que el señor Alfredo Velázquez que tienen su legado histórico como tal, están digitalizados y están en esa página para el disfrute de todo el mundo. Todo el que desea, entra a esa página, busca la información, literatura, información, deportes. Lajas también es una cantera de deportes. La parte de la Piña Cabezona también tiene su historia. La Parguera tiene su historia. Podríamos estar aquí hablando 4 horas, pero el tiempo no nos va a dar. Pueden visitar yosoylaja.org y ahí está esa información disponible. Por último, quiero agradecer al Centro Cultural por también ser parte de ese legado histórico. La Sociedad Histórica Lajeña, como le comenté, fue el precursor de todo este legado que se ha ido preservando. Yo aprendí de Alfredo, que está aquí frente a mí. Él me enseñó a amar a mi patria, a amar a mi pueblo y que las futuras generaciones aprendan cómo son las cosas, porque la historia está como la escriben muchas veces los historiadores y como pasó realmente. Y mi idea es que la historia sea como pasó, se transfiera a las futuras generaciones. Que esos jóvenes conozcan nuestros personajes típicos, conozcan a Pelayo, conozcan a Muroño, conozcan a Paleto. Laja tiene más de 100, 150 personajes típicos que se destacaron en nuestro pueblo, que hay que reconocerlos y que darlos a conocer. También le agradezco al Departamento de Arte, Cultura y Turismo del municipio de Lajas, que también están comprometidos grandemente con la cultura y la historia. Ya tienen la Escuela de Santa Rosa, gracias a Dios se rescató. Tienen un departamento de arte y de artesanía que está funcional. Piensan inaugurarlo ahora en julio y estamos colaborando mano a mano para conservar nuestra historia y darla a conocer.
y el Centro Tecnológico Cibernético Surcando la Historia, que es nuestra parte digital, que gracias al apoyo de la tecnología y demás, está en el centro para preservar nuestra historia y para darla a conocer a todo el que esté interesado en conocer un poquito de nuestra historia. He hablado de muchas cosas, he hablado poco de muchas porque es bien amplio y en una hora no da tiempo. Pero en un futuro estamos siempre a las órdenes con el doctor Pablo Crespo. De verdad que cualquier iniciativa que necesite, estamos a la disposición. Y espero que no haya hablado mucho y que hayan entendido y les interesara conocer nuestra historia y nuestra cultura. Y gracias al ICP por su compromiso. Aún con la pandemia, ha evolucionado de una forma drástica para que las comunidades tengan acceso a lo que ustedes están haciendo. De verdad que sí. Te felicito, Pablo. Esta parte de los coloqueos es algo esencial, tú a tú con las comunidades. Así que muchísimas gracias. Y te deseo mucho éxito. No, gracias a ti, Israel. A mí me gustaría tener más coloqueos de esta forma donde los distintos municipios se presenten, para decirlo en el argot contemporáneo, se vendan, ¿verdad? Correcto. Dar a conocer lo que tenemos. Exacto, dar a conocer lo que se tiene. Y preservarlo. Es correcto. Ahí hubo comentarios de personas que estaban diciendo, pero ¿dónde se consigue esta información? Mire, la realidad es que si no se hace este tipo de programas, no se tiene toda la información. Y luego tenemos que hablar, ¿verdad? Porque me gustaría que eventualmente dedicarle un programa al deporte en Laja y dedicarle otros programas a Laja en distintas facetas. Yo sé que dirán, como Pablo Crespo Vargas es lajeño, pues. No, pero mucho del deporte de la isla tuvo su presencia en Laja o surgió de Laja. Laja tiene una cantera de Pujo Basora, era un atleta completo. Hay un sinnúmero de grupos que empezaron, los Tigres de Palmarejo, es un montón de información que está ahí y muchas veces no se reconoce. Muchos artistas que aún viven. Pello Castillo, que cogió desde Aguadilla hasta Laja después de ganar un juego de pelota. Como si ganamos, llego a Laja cogiendo y lo hizo. Son cosas en nuestro deporte que están ahí y no se dan a conocer. Y si estamos en esa parte del deporte, fotografía, hay un sinnúmero, en información hay un sinnúmero. Y gracias a Dios está preservada. Nuestro grupo es sin fin de lucro, no somos muchos, no tenemos mucha forma de divulgarlo, pero está preservado. Poco a poco, talleres como este, damos a conocer lo que tenemos y lo que sabemos, para que las futuras generaciones aprendan. Y siempre digo, la historia como pasó. Realmente esto pasó así y esto pasó así. Muchas veces uno la pinta color de rosa para el disfrute de algunos y eso no debe ser. Es como es. Y es lo que estamos buscando. Tenemos la información, aquí está. Y de nuevo, el ICP ha hecho un trabajo excelente. Hilda Ayala en la Biblioteca, el Archivo General, también ha hecho un trabajo excelente, que la felicito. Si en algún momento ve la presentación, pero de verdad que los felicito a ambos y sigan con ese ímpetu. Y gracias también al director del departamento del Instituto de Cultura que estuvo recientemente en la. Yo creo que es la primera vez o segunda vez que un director del ICP visita los pueblos. Estuvo en San Germán, estuvo en Laja. Ese compromiso con los pueblos hace la diferencia. Y sé que su gestión va a ser exitosa. Y con gente como tú allá arriba, apoyando lo que estamos haciendo acá abajo, y no porque sea lajeño, hace la diferencia. Gracias, Israel. Nada, nuevamente te damos las gracias por esta excelente exposición y a nuestra audiencia que nos sigue en cada uno de nuestros programas. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloqueo será el martes 11 de mayo, cuando hablaremos sobre el mundo de Catarina Freitas con Raymond Bormont. Es un programa dedicado a literatura. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes estos espacios de cultura. Gracias, Israel. Mucho éxito. Continúa con tu labor y con la gente allá de Laja, el Centro Cultural y todo el personal del municipio que se dedica a esto. Y nada, vamos a continuar haciendo cultura. Cuídate. Muchísimas gracias. Y feliz Día de las Madres a todas las madres lajeñas y del mundo entero. Gracias.